Les habla Humberto Cortina en su radio Mambila Grande, 710 en su dial, en un viernes social, un viernes de San Valentín, del Día de los Enamorados, un viernes de copetín, un viernes alegre, simpático. Les recuerdo a todos ustedes, incluyendo a aquellos que van a hacer una parada estratégica, de que cuando lleguen a su casa me le dan un beso a su esposo o esposa, a sus hijos, un abrazo, una sonrisa, no me traigan para la casa, el trabajo, los problemas déjenlos en el trabajo. Pero si usted para en algún lugar, recuerde que si toma, no maneje, y si maneja, tome agua. Así que eso es muy importante, llegar a su casa sano y salvo. Y cuando uno habla de sano y salvo, yo me despierto todas las mañanas para ver qué fue lo que Francisco Javier Arbolí, como el productor de Despierta América en nuestra cadena de Univisión, pues lo hace. Es decir, todos ustedes imagino que se despiertan. Francisco Javier es un gran amigo mío de hace muchos años, de la época en que teníamos el programa en 1140, en la WQ 1140, la cubanísima. Francisco Javier hace algo que realmente me encanta, porque él tiene este centenario, ¿no? Y él hace una serie de presentaciones con referencia al descubrimiento de la Florida y nuestro legado cultural. Pero antes de empezar, yo quiero que Francisco Javier Arbolí le diga a los radioescuchas quién es Francisco Javier Arbolí. Es un español nacido en dónde, está cubanizado, primero cubanizado, después es boricua, es decir, él ha combinado todo lo que es el Caribe. ¿Cómo lo logró? ¿Quién es Francisco Javier Arbolí? Bueno, primero, buenas tardes, Humberto. Gracias por invitarme a tu programa. Efectivamente, nos conocemos desde hace muchos años en la radio. Yo era muy joven, ¿tú te acuerdas? Desde el edificio cuando estaba en Coral Buey, la 2828, de la redacción de noticias, y después pues acá en la 1140 y ahora aquí, bueno, hoy invitado a tu programa. Efectivamente, llevo 16 años como escritor y productor de Despierta América. Es un programa, como su nombre indica, es el producto de un equipo grande de gente que duerme muy poco y que trabaja mucho. Duerme muy poco, trabaja mucho y el pago es corto. Bueno. Sí, pero tú sabes que de eso se maneja. Así que, y uno combina esas actividades con otras actividades filantrópicas, como tú dices. Entre ellas, pues, trabajo en esta fundación, Nuestro Legado Cultural, también con Herencia Cultural Cubana y con la fundación que tiene el padre José Luis Menéndez de la Colonial Heritage of Florida, que es de la Florida colonial. Y como tú dices, el año pasado se cumplieron los 500 años del descubrimiento de la Florida. Por supuesto que el hombre llegó muchísimo antes a esta península. Se estima que los primeros restos que se han encontrado oscilan entre los 8 y 12 mil años. Recientemente también en el área del downtown se han encontrado nuevos restos cerca del Círculo de Miami. Esa no es tu época, ¿no? No, yo llegué un poco más tarde. Para estar seguro, ¿no? Y entonces, el año pasado, pues, dentro de esta fundación que es sin fines de lucro, Nuestro Legado Cultural, he venido con otro grupo pequeño de amigos realizando presentaciones en los colegios del condado, aquí del condado Miami-Dade, informándole a los niños, haciéndole sentirse orgullosos de sus raíces hispanas. Y con esto quiero recordarle a toda la audiencia de que este estado fue hispano por 235 años, 20 años fue inglés y desde 1821 hasta ahora ha sido norteamericano, que es cuando España vendió la península a los Estados Unidos. O sea que 235 años, eso supone que la bandera norteamericana aún a estas alturas no ha ondeado el mismo tiempo que lo hizo la española. Y digo hispano porque en aquella época, por 235 años, la Florida dependía de la comandancia de La Habana, y la isla de Cuba, igual que la Florida, pues están estrechamente ligadas en su historia. Pero lo que estamos en esta conferencia, que como tú has dicho, voy a impartir este próximo miércoles aquí en el Centro de Nuevas Profesiones, que está en Flagler, y en el número 4000 West Flagler, aquí en Coral Gables, casi al lado de Leyún, a las 7 de la noche,
es para hablar del 5º centenario del descubrimiento de la Florida y nuestro legado cultural. Nuestro legado cultural es la unión de todos esos elementos históricos, étnicos, todo lo que constituye nuestra cultura que llegó hace 500 años acá. Si bien te decía que hace más de 12.000 años que llegó el hombre aquí, pero desde hace 500 años empieza la historia documentada de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es cuando son las primeras raíces, los primeros documentos de lo que posteriormente serían los Estados Unidos. Y tú sabes, Francisco Javier, a mucha gente, y cuando digo mucha gente, me refiero no solamente a los cubanos, sino a todos aquellos que vivimos en el sur de la Florida. Siempre es importante conocer un poquito de dónde vivimos, ¿no? De la misma manera que Francisco Javier Arbolí es español, vive en Estados Unidos, y nací. ¿De dónde tú eres? Yo soy andaluz, de Cádiz. ¡Oh, andaluz! De Cádiz. Sí. No, pero él es de Cádiz, de Puerto de Cádiz, donde salió Cristóbal Colón. Cristóbal Colón salió en su segundo viaje de Cádiz. Puerto el de primero Cádiz, salió de de Palos de Moguer, fue provincia de Huelva, al lado, salió en el primero. Tú no estabas en esa yo época. todavía no había llegado. En esa época tú, pero me lo contaron. Te lo contaron. Tienes amigos que sí estuvieron ahí en esa época. Sí. Pero fíjate, Francisco Javier, cuando ustedes dan estas conferencias, las personas que asisten, es decir, bueno, esto es entrada libre. La entrada es libre. La entrada es libre. ¿Y el lugar es reducido. Sí, ese es el problema muchas veces. Claro, hay que llegar tempranito. Esto es a las 7 de la noche. ¿Y cómo se llama este lugar? Se llama el Instituto de Nuevas Profesiones. El salón de conferencias de NPT. Y es en la calle 40 y Flagler. Technical Institute, sí. La calle 40 y Flagler. Sí. Como la 40 avenida. Es un edificio alto que hay ahí de 7 o 9. No, el Flagler y la calle 40. Sí. Y la avenida 40. La avenida 40. Ah, perdón, la avenida 40. El edificio alto de Nuevas Profesiones está ahí con letras grandes, que pone las siglas NPT. ¿Y cuántas personas caben? Pues más de, en este caso esta conferencia es un espacio reducido de algo más de 100 y pico de personas, o sea que ahí... Que se llena se llena rápido. Se llena muy y rápido. Finaliza la conferencia con imágenes, proyecciones y explicaciones, y finaliza con la música de un gran talentoso músico español, un guitarrista que se llama José Luis Rodríguez, y también Susana Béjar, que es la cantante de música sefardí. Para los que no lo sepan, los sefarditas son los judíos españoles que en el siglo XV fueron expulsados, pero lo interesante de los sefarditas es que ellos han mantenido sus tradiciones, sus raíces, y lo más importante es su lenguaje y su música. Es decir, que el que escucha música sefardita está escuchando el castellano del siglo XV. Es como si congeláramos por 500 años la lengua española. Y ellos cuando los expulsan, tú recordarás, Francisco Javier, que se fueron casi todos para el Medio Oriente. Yo he visto cuál fue la migración. Ha habido varias oleadas. Yo vi la migración Unos de fueron ellos. a Portugal, que posteriormente también fueron expulsados, otros al norte de África, otros fueron a otras colonias, Brasil. Aquí en la Florida hay muchos sefarditas. A Cuba también fueron, al principio, en los primeros años de la colonización de Cuba estaba prohibida, estaba muy estricta las medidas de migración. Así que fue posterior. Recuerda también que había lo que se llamaba muchos judíos conversos, o sea que mantuvieron su fe, su tradición, aunque oficialmente figuraran como cristianos. Y en casi todos los países de América Latina, y lo ves, si algunos de ustedes de mi radio escucha, viajan a Europa, viajan a diferentes lugares, hay estos centros, ¿no? Estos guetos, que ese es el nombre de donde están los judíos. Y es bien interesante, especialmente el sefardita, porque tiene la tradición y el concepto español. Y el sefardita se lleva, cuando migra de España y va a los diferentes países, se lleva las tradiciones españolas. Exacto. Y hay que recordar que en España, estas ciudades espectaculares de la época de los musulmanes, porque tienen que ir... acuérdense que España fue dominada por los moros 800 años. Por 800 años, por eso es el color de la piel y que tiene Francisco Javier. Pero bien, es un poco, mira, en la antigüedad de los templos griegos, en el templo de Delfos, hay un cartel que decía, conócete a ti mismo. Y eso es un poco lo que estamos haciendo con estas conferencias a los niños en este año pasado, y esta última que es más enfocada a los adultos. Es un poco decir, conoce tus raíces, siéntete orgulloso de toda la tradición que has heredado,
y eso es lo importante, lo que vamos a hacer de una forma pues bien casual, bien en familia, entre amigos. Vamos a estar exponiendo toda esa simbiosis cultural que trae la hispanidad y de la que tenemos que sentirnos Pero muy orgullosos. esto es el miércoles 19. Yo le digo a todos ustedes de que no paren, no esperen. Si se detienen ahora para ir este miércoles. Pero yo lo que no sé, Francisco Javier, si es el que primero llega, el primero se sienta. Así mismo. Porque como no hay costo y todo es gratis, todo el mundo va a querer ir. Y la entrada siempre está apretada, la gente no llega. Claro. Y yo les recomiendo que asistan. Esto es para pasar una velada espectacular. Cuando podemos ir a esta conferencia, va a haber alguien tocando guitarra. Al final va a haber, porque con la música, la música es uno de los elementos culturales que más une a los pueblos. Precisamente la guitarra española es producto de la evolución primero del laúd, luego de la vihuela, y la guitarra española ha recorrido a todo el mundo. O sea, si actualmente a los grupos de rock o a los grupos estos de música le dijeran que cuánto le deben a la hispanidad, cuánto le deben a la llegada de la guitarra a América, muchos de ellos no lo sabrían. Como por ejemplo aquí hay otro fenómeno en los Estados Unidos, el rodeo es de origen español. El caballo español llega hace 500 años aquí. Toda la indumentaria del rodeo, el sombrero de los cowboys es evolución del sombrero cordobés. O sea, yo tengo un sombrero cordobés. Así que es igual que a mí siempre me recuerda cuando yo que estuve en el ejército, ¿no? Cuando uno saluda, el saludo militar, que ustedes ven que la persona se pone la mano en la punta de la ceja. Eso origina en la época, para aguantar era de la época cuando existían a caballo. Ustedes recordarán que chocaban estos dos caballos con los hombres con toda su indumentaria. Estoy hablando de la época medieval, que se levantaban la parte de arriba para identificarse. Del yelmo, sí. Sí, y entonces de ahí viene el saludo militar. Pero también, ahora que tú mencionas todo esto, yo nada más que quiero comentarte que es posible que Carlos Viola, este argentino que está sentado con nosotros y que nos va a hablar un poquito de él y por qué le dio por escribir cuando él es un empresario, exacto, es posible que quiera cantar. Pues. Ahí el miércoles por la noche, y es decir, ahí ya veo una conversación de entre estos dos. Carlos Viola, escritor, tienes un libro espectacular que me encanta, que se llama El León Negro. Quiero que nos digas a todos nosotros y a los radioescuchas, ¿quién es Carlos Viola? ¿De dónde salió? Nació en Buenos Aires, es amigo de Jorge de Cárdenas y Claudio, que lo trajo. ¿Cómo llegaste? Cuéntanos de ti. Bueno, primero, Humberto, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contento de estar en tu programa, realmente un placer. Soy ingeniero agrónomo por formación. Durante 40 años trabajé en una empresa argentina, una empresa tecnológica dedicada a sistemas de información geográfica y procesamiento de imágenes de satélite, fotografías aéreas. Es una empresa que creó mi padre y yo fui presidente del año 89 hasta que di un paso al costado hace un poco más de un año, y ahora un hermano mío, se llama Eduardo, es el presidente ejecutivo. Yo sigo siendo presidente del directorio, pero hace 2 años encontré una nueva pasión, y esa nueva pasión fue escribir. ¿Y cómo empecé a escribir? No lo sé. Creo que debido a que yo soy un gran lector, he leído mucho, y en mi anterior vida empresaria, o en la otra empresa, en esta empresa yo viajaba mucho en avión, y esas horas de avión leía muchas novelas, leía Tom Clancy, Dan Brown, Brad que son libros estos que son espectaculares. Todas novelas de ficción. Y un día me senté sin saber exactamente de qué iba a escribir, y empecé a escribir este libro, esta novela que se llama León Negro en español, y está traducida al inglés, se llama Black Lion. Y realmente creo que encontré una pasión, y no solo escribir, sino que también creé una empresa editorial, y la estoy publicando a través de esa empresa, o sea que también continúa en la parte empresaria, pero ya en otro rubro que yo no sabía nada. Estoy aprendiendo día a día, y hago mucha investigación, veo lo que hacen las otras editoriales. Pero tú sabes, Carlos, y Francisco Javier también ha escrito un libro que se llama De mí para ti, Cuba.
Es el libro de... Y yo creo que todos los escritores, sea de ficción, que es lo que yo creo que yo más leo, con excepción de libros que tienen algo que ver con mi historia o algo que yo me identifique, tanto de Bahía de Cochinos, que yo participé, o algo que tiene que ver con el ejército, y por supuesto el proceso cubano. Pero tenemos que ir a una pausa, pero al regreso, Carlos, quiero que me hables un poco, no solamente de cómo estas transiciones, ¿no? Igual que Francisco Javier, que estaba haciendo una cosa, entonces le da por escribir. Y yo considero que el escribir es no solamente una gran virtud, creo que como tú mencionas hay que tener una pasión para escribir, pasión y paciencia. Y hay que hacer una cantidad de investigación, lo que los americanos llaman el research. Esto me recuerda a la universidad, que uno hace un research. Cuando yo estaba en la universidad, eso era lo que más me aburría. ¿Tu época había research? En mi época había muy poca. Yo me gradué de la Universidad de la Florida, yo soy un Gator. Y yo recuerdo al principio que yo decía, bueno, pues estas investigaciones, ¿no? Pero uno se mete en la biblioteca y uno empieza a buscar y poco a poco va cogiéndole ese sabor. Pero tengo que ir a una pausa. Pero al regreso, Carlos y Francisco Javier, voy a seguir conversando estos temas que son tan interesantes. Vamos a la pausa, aquí al ritmo de Miami. El que les habla, Humberto Cortina, en su radio Mambila Grande, 710 en su dial. Hoy, en el día de San Valentín, el día de los enamorados, ya llegó Ulises Calzado, hizo una parada estratégica en el bar Petraus, llega del bar Petraus, ya lo veo, la cara roja, no sé qué implica eso, no tengo la menor idea. Vamos a la pausa.